Abra su Biblia en Génesis 22, del 1 al 5. Génesis 22, del 1 al 5. Si no lo encuentra, aquí lo puede buscar también en la pantalla. Ahí está ya listo solo para que lo lea. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu santa y bendita palabra. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Que seamos consolados, exhortados, edificados, Padre. Y que no falte ninguna de tus palabras a nuestro corazón, Señor. Quita todo estorbo, quita los distractores, quita todo cansancio, toda pereza, toda aflicción, Señor, se va en el nombre de Jesús, Señor. Toda preocupación es echada fuera, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté en este lugar y en nosotros. Amén y amén. Dice amén la iglesia. Yo siempre digo el último amén para que la iglesia diga amén, aleluya, amén. Las 4 crisis de Abraham le puse al mensaje. Este pasaje que hemos leído es como, puede que él tenga más crisis, ¿verdad? Pero vamos a tomar estas 4 que yo les voy a mencionar ahora para que veamos lo que es ser un siervo de Dios. No todo va a ser alegría. No todo va a ser felicidad. Vamos a ser probados, vamos a pasar por el fuego, amén. Porque si no, pues fácil, ¿verdad? Tranquilos, hacemos lo que queramos y ya. Dios le llevó a Abraham a través de 4 precisas crisis, de 4 crisis precisas, para ver lo que había en él. Cada una de ellas fue un verdadero tormento a su alma, a su corazón, a su espíritu. Porque no es fácil, esta última es como la joya, la cereza en el pastel, ¿verdad? Donde Abraham fue probado en ese monte para ver si Abraham amaba más a Dios que a Isaac su hijo. Amén. Pero veamos la primera crisis, fue cuando fue llamado a salir y a dejar a sus padres, a su ciudad, a sus parientes, a sus negocios, a sus empresas, todo lo que tenía, sin saber a dónde iba. Se puede imaginar que le digan a usted: mira, te vas a ir de aquí, de este lugar, y te vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar, pero no te lo voy a mostrar todavía. Claro, te voy a bendecir, voy a hacer tu nombre famoso, voy a bendecir tu casa, te voy a dar de todo y te voy a dar una simiente, una descendencia grande. Uno lo piensa, amén. Y entró en conflicto aquello en Abraham, hermano, que decía: Dios mío, si Dios me está diciendo que me vaya de mi familia. La ciudad de Ur de los Caldeos era una de las ciudades en el antiguo tiempo de las más civilizadas que había. Era una ciudad bonita, pues, pero eran idólatras. Y Dios quería sacar a Abraham de ese lugar para formar de él una gran nación. Pero Abraham todavía no entendía eso. Y Dios le dice:
sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No es fácil, pues, porque uno no toma decisiones así, ya, vaya, está bien, me voy. Si a nosotros cuando nos dice el Señor, quiero que vayas a tal parte a predicar, lo consultamos y lo volvemos a decir y lo volvemos a preguntar, Señor, ¿será que tú me estás hablando? ¿Será que esto es mi carne, Señor? Entra en conflicto nuestra naturaleza humana. Pero Abraham dice que salió de su tierra y de su parentela al lugar que Dios le dijo. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Ur de los caldeos. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Eso hasta allí estaba bien. Pero Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, pues, no lleves a nadie contigo. Pero Abraham llevó, aparte de su esposa, a Lot. Lot tiene que haber sido un sobrino queridísimo de Abraham. Era hijo de su hermano que había muerto ya. Y seguramente que Abraham lo amaba, ese Lot. Me imagino que ella estaba casado también. Porque cuando se separan, ya Lot tiene su familia. No tomó una de las de Sodoma y de Gomorra. Amaba a Lot, Abraham, cuando se separan. Y se llevó a Lot, se llevó a Taré su padre y a unos siervos suyos. Como que dijo Abraham, bueno, si me voy yo solo me puede pasar algo, me voy a llevar a estos para que me apoyen en cualquier situación. Pero Dios lo quería solo. Es que cuando Dios va a tratar con uno, lo quiere solo. Así a Jacob lo dejó solo. Jacob tuvo que pasar a sus mujeres, a su ganado, a todos sus siervos, a todas sus señoras y quedarse solo él para tratar con él. Porque Dios te va a bendecir a ti nada más. Amén. Dios quiere tratar contigo y a veces no dejamos, nosotros no permitimos, porque cuando el Señor va a empezar a hacer algo, tenemos miedo, nos asustamos. Y eso es lo que Abraham no permitió que llegara a él. Dijo, bueno, yo me voy. Venga, dijo, lo que sea. Y salió Abraham, pero se llevó a esos muchachos y se llevó a su padre. Amén. Entonces dice que la carta a los hebreos nos dijo que salió sin saber a dónde iba. Él obedeció, pero no obedeció por completo. Ahí está un poquito desfasada la obediencia de Abraham. Pero Dios lo entendía, porque Dios nos entiende, igual como cuando Josué le dijo al sol, detente, sol y tu luna. Esos astros no tienen, no se mueven, está fijo. Lo que se mueve es la tierra, pero Dios entendió que Josué lo que quería era detener todo en ese momento. Y lo entendió. Así nos entiende a nosotros cuando le pedimos cosas a veces incomprensibles. Y Él nos da de acuerdo a la voluntad de Él, no de acuerdo a nuestra voluntad. Y por eso es que a veces decimos, ay, pero yo no quería esto. Pero es que la voluntad de Dios era que eso recibiera. Amén. Hay quienes que le están pidiendo un carro al Señor, una casa, etcétera, cosas, bienes, ¿verdad? Pero no le están pidiendo lo más importante, que establezca su reino en nuestro corazón. Porque cuando le pedimos a Dios que establezca su reino en nuestro corazón, Él nos va a bendecir, porque las bendiciones vienen por añadidura. Amén. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. Entonces dice que salió y sin llevarse se llevó a esos señores con él. Y Dios le había dicho que no llevase nada. ¿Por qué Dios quiso sacarle de aquella tierra y llevarle lejos de sus familiares? Esta respuesta la encontramos en Josué 24. Cuando dice Josué 24, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
Dios no quería que Abraham siguiera siendo idólatra, porque para trabajar en él hay que desaprenderlo de todo lo que ha aprendido. Y eso cuesta. Desaprender las cosas que nosotros traemos en nuestro interior cuesta. Amén. Porque hay gustos que a Dios no le gusta en nosotros, pero nosotros lo traemos por naturaleza ya. Ya lo hacemos por default. Decimos las cosas y pensamos que no son malas, pero Dios quiere sacarnos de todo eso mal, de todas esas cosas que nos hacen desviarnos de su voluntad. Y por eso fue que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, porque allí dice, nuestros padres servían a dioses extraños. Por esa sencilla razón. La segunda crisis, bueno, la primera crisis es entonces cuando Dios lo llama, ¿verdad?, a salir de esa tierra. ¿Por qué? Porque allí había mucha idolatría. Pero recordemos que Abraham no cumplió por completo la obediencia del llamado. Es que a veces nosotros en el camino nos vamos formando a palos. Amén. Porque mire, cuando nosotros venimos a vivir aquí a este lugar, hicimos una casa de oración como un discipulado. Y se llenó, hermano. Habían 60 personas, sin mentirle. No habían iglesias aquí. Creo que estaba la del pastor José Manuel, pero estaba por allá. Nosotros no sabíamos, y yo dije, voy a poner un discipulado aquí porque nos hemos venido desde San Salvador y aquí no hay nada, aquí no había nadie, hermano, las casas estaban solas. Pero cuando abrimos el discipulado, de todos lados salía gente, hermano, salía gente y venían 60 personas y lo hacíamos los miércoles. Y entonces, yo no entendí eso, yo no entendí para nada. Pero como nadie vino a supervisarme el discipulado, yo dije, no, lo voy a cerrar mejor porque yo estoy sin cobertura. Y eso es algo que Dios me señaló cuando me dijo que abriera la iglesia. Que mi cobertura es Él. No necesito por qué pedirle una cobertura a un hombre. Dios me cubre. Entonces, y lo cerré. Y unas hermanas me decían, no, pastor. No, le decía, yo no soy pastor. No me diga pastor porque yo no soy pastor. No, no lo cierre, me decían. Mire, deberíamos de hacerlo iglesia. Y la gente venía con sus sillas, con sus banquitos y lo ponían, porque era la casa de esquina, teníamos todo así, en la calle, así el montón de gente y adentro, hermano. Montón de gente. Y lo cerré. Y Dios me había dicho que me traía a este lugar para que estableciera una iglesia en ese entonces. Pero yo no entendí. 15 años más tarde, me pega una revolcada el enemigo, pero revolcada de aquellas que yo lloraba. Lloraba como niño. Ahí me tiraba al piso mientras mi esposa estaba llorando allá en el cuarto y los hipotes estaban también contritos en sus cuartos. Y yo lloraba por lo que me estaba pasando. Y me dijo el Señor, me dijo, hace muchos años ya, me dijo, ya no me acuerdo si me dijo los años, te llamé a este lugar, me dijo, para que abrieras una obra, me dijo. Pero tú desobedeciste yéndote para otra, servir a otra, me dijo. Y ahora te traigo de regreso para que abras la iglesia, me dijo. Padre, le dije, Señor, pero yo no tengo, le dije yo, pero ni para comprar una silla, porque estábamos en una de las peores crisis que a nosotros nos pasaron. Porque nos han pasado muchas crisis, pero esa fue la peor. Tanto así que yo rebajé como de 180 libras, que era un bodoquito así, a 130 libras, hermano. Era esqueleto en esa crisis. Porque aparte de que la comida no me alimentaba, estaba comiendo con la gran opresión, con aquel dolor en el corazón por lo que nos habían hecho. Y el Señor me dijo, ya no llores por lo que te han hecho. Levántate, predica en este lugar. Yo estoy contigo, yo te voy a respaldar. Y entonces, hermano, yo entendí que en aquel entonces era de abrir la iglesia. O sea, tuviéramos una mega iglesia aquí.
todas estas casas las hubiera comprado ya. O nos hubiéramos trasladado a otro lugar. Porque en ese momento 60 personas venían. ¡Wow! Decía yo. Qué discipulado más grande el que tenemos nosotros, decía yo. Pero yo no entendía. Y como 15 años más tarde, 13 años más tarde, hermano, nos pega una revolcada el enemigo a traernos de nuevo acá. Y yo tuve un sueño que donde estábamos había un árbol, casi como el sueño de Nabucodonosor. Había un árbol grande, hermano, recto, pero recto así. Y lo cortaron, allí en esa iglesia, y lo cortaron. Yo dije, uy, ¿por qué lo cortan? No, hombre, y me dolía en mi corazón que lo cortaron el árbol. Y le cortaron todas las ramas, y dejaron el tronco, más o menos de esta altura, así. Y entonces los bolitos de aquí de la comunidad trajeron el árbol grande, el tronco, porque dijeron, ¿qué hacemos? Me dijo. Bueno, llévenmelo para mi casa, les dije yo. Y entre ellos lo traían así como hormiguitas, así, jalando, y lo tiraron ahí. A los días nos pasó eso, que nos tiraron así. Entonces, pero yo no entendía, porque Dios obra de diferentes maneras y nos trajo a este lugar pasando esa crisis, y aquí hemos estado, ya tenemos 11 años y no hemos vuelto atrás, ni vamos a volver atrás. Aunque nos quedemos solos, mi esposa y yo, no vamos a volver atrás. Aquí vamos a estar orando siempre, clamándole a Dios, porque Él nos trajo aquí con un propósito. Entonces, la otra crisis, la segunda crisis de Abraham tuvo que ver cuando se separó de Lot. Lot es figura del viejo hombre. Cuando tú vives cargando al viejo hombre toda tu vida, Dios no te va a bendecir, porque no te puede bendecir con mezcla. Por eso es que era necesario sacar al hijo, a Ismael, porque no podía heredar con Isaac. Entonces, Lot representa lo viejo en nosotros. Abraham lo apreciaba tanto a ese muchacho, de otra manera no se lo hubiera llevado. No se lo hubiera llevado si no lo quisiera tanto. Porque, ¿verdad que usted, sobrinos que no quiere, no los anda jalando para ningún lado? Ah, sí, muchos molestan. Sí, yo no lo voy a llevar, Dios guarde. Entonces, y Abraham se lo llevó, era porque lo amaba. Pero al fin llegó el momento en que tuvieron que separarse. Eso le dolió a Abraham, porque vio que Lot, su sobrino, dijo, yo puedo hacer más cosas solo. Aleluya. Ya había una competencia. Ya había una competencia, porque los siervos de Lot se peleaban con los siervos de Abraham por las propiedades, por los pastos. Y entonces viene la idea de Lot y le dice a Abraham, separémonos. Y entonces estuvo listo para escoger el primero. Es que cuando nosotros escogemos nos va mal, porque Lot 2 veces escogió y escogió mal. La primera vez escogió Sodoma, la segunda vez escogió la montañita que estaba ahí cerquita, y le fue mal, porque ahí cometió un incesto. Entonces, eso está en Génesis 13, cuando dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora, en el 13:8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, le dijo Abraham, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, le dijo. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te apartes de mí, le dijo. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. El versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Mire, Dios tenía tiempo de no hablarle a Abraham cuando anduvo con Lot. Aleluya. Y cuando se separa le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Oiga, cuando te apartas del viejo hombre, cuando ya no quieres la carne, entonces Dios te bendice. Pero nosotros a veces somos bien carnales.
Y por eso es que no nos bendice Dios, porque dice, no te puedo bendecir. Y sufre el Señor porque Él quiere darnos lo mejor. Se pone mal, yo digo que el Señor, Él no se enferma, ¿verdad? Pero el sufrimiento que tiene es grande por nosotros. Porque dice, yo quiero bendecir a mi hijo, pero es que no lo puedo bendecir con el viejo hombre montado en él. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Dicen que a los romanos les cargaban el muerto que mataban y lo andaban cargado hasta que se podría en la espalda. Y Pablo decía, ¿quién me separará? Y Jehová dijo a Abraham después de que se apartó de Lot, alza tus ojos y mira. Esta tierra se la voy a dar a ti y a tu descendencia después de ti. Al norte, al sur, al este y al oeste. Y vio a Abraham y se paraba a Abraham y miraba a Abraham. Y dijo, todo Señor, le debe haber dicho. Wow, hermoso, hasta donde el horizonte ya no se alcanzaba a ver. Esa es la bendición que tenía Dios preparada para Abraham después de que se apartara de Lot. Lot era un estorbo para Abraham. A veces nosotros tenemos, como decía la hermana ahora, saquemos el anatema de nuestra casa. En nuestra casa tenemos a Lot. Amén. Póngale cuidado a Lot, al Lot que tiene en su casa. No lo va a correr usted, porque puede ser su papá, puede ser su esposo, puede ser su hermano, puede ser su hijo. Pero instrúyalo, ore por él, bendígalo mientras duerme, ministrele sabiduría, porque ese viejo hombre está deteniendo la bendición en su casa. O puede ser usted mismo, pues. Escudriñémonos, hermano, y volvámonos a Jehová. Amén. Porque eso es lo que necesitamos. Dios no puede bendecirte con un pie en el mundo y otro pie adentro. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué figura del viejo hombre? Para que podamos ser bendecidos, tenemos que hacer morir lo terrenal, que es todos esos malos pensamientos. Eso no lo quita Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y yo le voy a estar diciendo, ay Señor, quítame los celos, Padre, quítame el hablar de la gente. No, eso es mío, eso yo tengo que votarlo. Si usted sigue siendo chambroso, ¿por qué no se lo quiere quitar? Ahí habrá que cortarle la lengua. Vamos a traer una navajita de operación para cortar las lenguas. Aleluya. Llevamos un montón de gente en lengua. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice, y aquí están las cosas. Fornicaciones. Y eso cómo abunda ahora, hermano. Los jóvenes. Es que ahora ya ni son ni los varones, pues. Son las hembras. ¿Qué mal estamos, hermano? ¿En qué época estamos viviendo? Que ahora ya son las niñas las que buscan a los hombres. Ellas son las que quieren fornicar. Porque mira, ya la Petronila ya hizo con su novio. ¿Y vos qué te has quedado a vestir santos? No, entrale, mamita, y allá ande ya viendo aquí en casa. Y eso está de moda ahora. Ahora ya que una niña llegue al matrimonio pura, ese es un milagro. Ese es un milagro encontrar una niña pura delante de los ojos de Dios. Y dice, impurezas, pasiones desordenadas. Por eso Pablo le decía a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles. Huye de esas cosas, le decía Pablo. De malos deseos y avaricia. La avaricia, hermano. Por eso dice en los microbuses, en la parte de atrás, algunos microbuses dicen, la avaricia es peor que el hambre. Y eso es idolatría. Porque aquí lo dice. Y toda avaricia que es
idolatría, dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales, dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también, y aquí viene otra lista de cosas, vosotros todas estas cosas, y esto es contra nosotros ya. Aquellas es cuando nosotros andábamos en otro tiempo, ya no deberían de existir en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, ya no deberían de existir. Pero ahora nos dice a nosotros, y ahora también dice, dejad también vosotros, dice, la ira, el enojo. Oiga, hermano, la malicia es la maldad, pues. No malicia que uno le decía a los cipotes, yo me acuerdo antes que decía, este cipote es bien malicioso, decía, porque uno caminaba malicioso. Es malicioso, no es de esa malicia que está hablando, es de la maldad que hay en el corazón. Blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Oímos hablar a un cristiano y dice, soy cristiano, y dice palabras que Dios guarde. Da cosa oírlas, pues. Y estamos conviviendo con esas cosas nosotros porque estamos viendo programas de televisión que dicen esas cosas. No debiéramos de ver esos programas ya. Porque esas son las cosas por las que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice. Amén. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circunciso, ni circuncisión, etcétera, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que en Cristo Él es todo y en todos. Así debemos nosotros vestirnos, como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, como santos, amados, porque Dios nos ama y nos ve como santos. Debemos vestirnos así. Si nosotros no dejamos esas cosas, no podemos llegar a la meta. Aleluya. No podemos llegar. Pues dice aquí que luchamos por un premio incorruptible. Y dice la Biblia que los que compiten para ganar un premio, de todos se abstienen. Absténgase usted de esas cosas. Y me abstengo yo también de esas cosas. Amén, iglesia. Porque si no, vamos a ir corriendo nomás solo para que nos vean. Aleluya. Y va a pasar la caravana y vamos a ir corriendo y la gente nos va a ver nomás. Pero nunca vamos a lograr el objetivo, el propósito, que es irnos con el Señor. Amén. La tercera crisis llegó cuando Ismael creció y Dios le dijo a Abraham, sácalo de la casa. Dios mío, si ese muchacho lo amaba, Abraham, imagínese correr a su hijo. Y Sara, que fue la principal promotora de ese muchacho, hoy ya no lo quería, porque él se burlaba de Isaac. La carne burlándose de la nueva criatura. Es que la carne nos hace a nosotros trampa. Y le dijo Dios, sácalo, porque él no va a heredar con el hijo con tu hijo. Un día incluso había clamado a Dios diciendo, ojalá que Ismael viva delante de ti. Más adelante, como amaba a este hijo, sufrió mucho por tener que apartarse de él. No crea, hermano. Ahora, Isaac se dejó atar, que lo acostara en la leña, encima de la leña, y alguna plática tenían en ese entonces. Dios le había dicho, Dios me pidió que te sacrificara, hijo, y tengo que hacerlo, tengo que obedecer. Pero papá, yo soy tu hijo y tú me amas. Sí, hijo, te amo, pero yo sé que Dios puede hacer cosas grandes y te puede devolver, hijo. Llorando seguramente Abraham. Eso fue tremendo, hermano. Es que esa es la historia más triste, con la de José y sus hermanos. Es la más triste historia que hay en la Biblia.
porque iba a sacrificar a su hijo Abraham. Y por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la mente de Abraham cruzaban los momentos cuando su niño dio los primeros pasitos. Dijo: ay, mi niño. Cuando su niño empezó a correr, cuando su niño empezó a jugar pelota, aleluya. Cuando hacía cosas, travesuras, que corría a los brazos de él, jugaba. Todo eso seguramente pasaba por la mente de Abraham. Y ahora soy yo el que tengo que matarlo, decía Abraham. Pero estaba algo por encima de Abraham, que se llama Dios. Que Dios se lo había pedido. ¿Qué haría de nosotros si Dios nos pidiera un hijo, hermano? Solo de pensarlo, la cosa, como decía el Chapulín Colorado, el doctor Chapatín. Solo de pensarlo da cosa. Porque por la mente de Abraham se cruzaron todos esos momentos. Entonces, le viene a su memoria, como si fuera hoy, la risa del niño. Se acordó de las frases que le dijo Dios. ¿Hay para Dios algo imposible? Porque Dios se acordaba y decía: si Dios me dijo alguna vez que si habrá algo imposible para él, Dios me puede resucitar a mi hijo. A matarlo iba cuando Dios le dijo: Abraham, detente, no le hagas nada al muchacho. Ese fue un alivio para Abraham. E inmediatamente un corderito trabado en una zarza allí. Y allí estaba lo que Dios le había provisto a Abraham para que no le hiciera daño a su hijo. Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice. Y dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Porque no había por quién jurar. Porque cuando uno jura, jura por alguien que está arriba de uno. Por mi mamá, dice. Por mi papá. Que se muera mi esposo, dice. Y el pobre ahí anda. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y le confirman la promesa: te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Sabe qué significaba eso? Poseer las puertas de los enemigos. Era tener al enemigo dominado. Porque en las puertas de la ciudad, ahí se hacía todo. Ahí se hacía el comercio, ahí se establecían juicios, ahí se hacía todo. Entonces, al ganar las puertas de la ciudad toda quedaba dominada. Tus hijos poseerán las puertas de las ciudades. Amén. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Si nosotros obedecemos la voz de Jehová, Dios nos va a bendecir. Necesitamos sacar al viejo hombre que está en nosotros, para que Dios también nos bendiga. Porque eso ya está dicho en Colosenses 3, que dice que hagamos morir todas esas cosas. Porque si no, Dios no nos puede bendecir. Amén. Eso es obediencia. Eso es realmente obedecer en medio de la crisis. Aunque parezca, a Dios no se le discute nada. A Dios se le obedece. Si Dios te está diciendo, sí, como el GPS, ¿verdad? El GPS dice: dele recto, y se le acabó el camino a uno. ¿Cómo que le dé recto? A mí me ha pasado varias veces que yo me pongo el GPS aquí en los montes de aquí, de esa cosa, por la calle aquella de la Claudia Lars,
Me dice, cruce a la izquierda, y cruzo una vez a la izquierda porque había tráfico, y dele recto tantos kilómetros, y me voy a topar que la calle no tenía salida. Entonces, y no le discutimos al GPS. Así debiéramos de no discutirle a Dios cuando Él nos da una orden. Pero Señor, esto no tiene sentido. Usted no le busque el sentido. En Dios no se busca el sentido. Se busca obedecer. Amén. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por hablarnos.